es Rafael Rodríguez, pertenezco a la empresa Regarsa, soy el director regional. Agradecer desde aquí al Colegio de Aparejadores de Madrid la oportunidad que nos brinda de hacer esta serie de webinars de presentación de los productos que tenemos relativos a la construcción. La duración de este webinar será de unos 30 minutos. Al finalizar estos 30 minutos, les dejaré mi contacto en una última diapositiva de email y teléfono para cualquier pregunta o cualquier inquietud que puedan tener con respecto a lo que estamos hablando de las mallas de fibra de vidrio, me lo puedan consultar. Estaré muy gustoso de poderlos ayudar. Voy a pasar a hacer la pantalla completa para que lo puedan ver bien la presentación. Ya está. Ante todo, presentar lo que es la empresa. Regarsa somos una empresa específica y dedicada al tema de revestimientos. Llevamos, dentro de poco, vamos a hacer 40 años en el mercado. Durante estos 40 años hemos ido incorporando una serie de productos de acuerdo con nuestros partners de calidad en el mercado. Nuestras soluciones se dividen en dos grandes ramas. Por un lado tenemos lo que son revestimientos decorativos y contra, y otro que son los revestimientos o tipo mallas y fibra de vidrio para construcción. Estas soluciones pasan pues desde soluciones sanitarias, soluciones hoteleras, soluciones de seguridad, aislamiento y construcción. Voy a mostrarles ahora un breve esquema de cuáles son estas soluciones. Con respecto al tema de decoración y contra, tenemos revestimientos técnicos y decorativos, que lo forman revestimientos vinílicos Suide, revestimientos de decoración Texan, revestimientos técnicos Testuglass Xistes en fibra de vidrio, revestimientos decorativos Dynoc, láminas para decoración de fibra de vidrio Fasara, estos dos últimos son de la empresa 3M, soluciones whiteboard. En este tipo de soluciones contamos con un abanico bastante amplio que va desde a nivel de pinturas, láminas, incluso cristal. Nuestra última incorporación ha sido las láminas antimicrobianas de protección, Window Film, que consta del control solar y láminas de seguridad. Estos dos tipos de láminas también son de la firma 3M. Y Acoustic Pinboard, que son unos paneles acústicos de interior que sirven para hacer presentaciones al mismo tiempo que tienen este aislante acústico. Con respecto a construcción, lo que tenemos son bielos de interior-exterior, geotextiles, accesorios del sistema SATE, cintas de fibra de vidrio autoadhesivas, cantoneras de PVC para el tema de morteros monocapas y yesos, resinas y mat, y las mallas de fibra de vidrio, que son el motivo de este webinar que vamos a hacer ahora mismo. En un principio vamos a empezar con lo que son las mallas de fibra de vidrio. Las mallas de fibra de vidrio se fabrican con arena de cuarzo y unos aprestos específicos que van fundidos. De estos se obtienen unos filamentos que entrelazados se forman unos hilos. Estos hilos se llaman trama y urdimbre, que tejidos forman una malla con diferente luz de malla y gramajes. Llevan un tratamiento antiálcalis y en el entrelazado de estos hilos van fundidos, con lo cual no se deshilachan ni mueven. Es decir, a la hora de cortar este tipo de mallas no se nos deshilacha y a la hora de posicionar el producto sobre la pared, que no tampoco se nos desmembrane, nos hagan hilos sueltos. En la parte derecha tenemos una simulación de lo que es una malla de fibra de vidrio. Ahí podemos ver la urdimbre y la trama. El urdimbre es el hilo que va en vertical y la trama va en horizontal. Estos hilos tejidos nos dan unas luz de malla que llamamos a esos pequeños huecos o ventanitas que están creadas. Esas ventanitas justo a la fibra de vidrio, al gramaje que lleva, nos dan la posición de la malla de fibra de vidrio para utilizarla en diferentes tipos de morteros, que van desde los de granulometría fina, media y gruesa. Vamos a hablar ahora de las propiedades de las mallas de fibra de vidrio. Las mallas de fibra de vidrio tienen resistencia mecánica, es una resistencia específica mayor que del acero, estamos hablando de un producto bastante resistente, tiene características eléctricas,
es un buen aislante eléctrico, incluso con poco espesor. Tiene una incombustibilidad, por ser un material mineral, es naturalmente incombustible, es decir, no propaga el fuego, no emite humo ni productos tóxicos cuando se expone al calor. Tiene una estabilidad dimensional, la fibra de vidrio no es sensible a las variaciones de temperatura e higrometría, tiene un bajo coeficiente de expansión lineal, es decir, esto, aunque son hilos, estos hilos de fibra de vidrio no retienen la humedad ni el agua. No se corrompe, la fibra de vidrio no se pudre y no se ve afectada por la acción de roedores ni insectos. Tiene una conductividad térmica, la fibra de vidrio tiene una baja conductividad térmica, por lo que es muy útil en la industria de construcción. Pongamos el ejemplo del sistema de aislamiento térmico SATE. Permeabilidad dieléctrica, esta propiedad la hace indicada para hacer ventanas electromagnéticas, es decir, esta propiedad tiene una baja conductividad eléctrica. Compatibilidad con matrices orgánicas, puede tener diferentes tamaños con la capacidad de combinarse con muchas resinas sintéticas y ciertas matrices minerales, entre ellas el cemento, por lo cual es muy idónea para el tema de construcción. Pasemos ahora a la clasificación o los tipos de fibra de vidrio que existen. En el mercado tenemos 5 tipos de fibra de vidrio que pasan por el tipo E, que es el más empleado, se caracteriza por sus propiedades de resistencia a los disolventes, fuerza de atracción, resistencia al fuego con un bajo costo. Sin indicar que la de tipo E son la fibra de vidrio que utilizaremos para el tema de las mallas de construcción, por su calidad y su bajo costo. Las de tipo R tienen muy buena resistencia y prestaciones mecánicas, demandándose los sectores de aviación espacial y armamento. Generalmente esta fibra de vidrio se coloca en chapas metálicas adheridas y lo que hacen es tener una capacidad del impacto con bastante resistencia. Las de tipo D, su principal característica es su excelente poder dieléctrico, es decir, su baja conductividad eléctrica. De ello sus aplicaciones pues, en radares, ventanas electromagnéticas, etc. La de tipo AR posee un alto grado de óxido de circonio, el cual le confiere una buena resistencia a los álcalis. La de tipo C se caracteriza por su alta resistencia a los agentes químicos, es decir, esta malla de tipo de fibra, no se oxida. ¿Por qué usar las mallas de fibra de vidrio? Las mallas de fibra de vidrio nos ofrecen una serie de ventajas y beneficios frente al uso de las mallas metálicas para el armado de cualquier tipo de revoques, ya sean gruesos, medios o finos. Se utilizan en pisos y soleras, paredes, impermeabilizaciones y en aislamiento térmico de exterior sistema SATE. Su manipulación es sencilla, sin riesgos de cortes, facilidad de transporte por su bajo peso, propiedades antialcalinas que tiene, estabilidad, elasticidad, buenas propiedades aislantes, resistencia al fuego, con un costo muy moderado. Las generalidades y funciones de esta malla, pues por su resistencia y flexibilidad, son un producto clave en la construcción e industria, son inalterables en el tiempo una vez aplicada. La luz de malla amoldándose los diferentes materiales y gramajes, como he explicado antes, dependiendo del tipo de mortero, la granulometría que tiene, tendrán la luz de malla más grande y con más fibra de vidrio. Sus componentes dan resistencia a la alcalinidad y refuerzo, y sus principales funciones pues, son aumentar la resistencia al impacto, prevención de grietas y fisuras, mejorar la integridad y terminación de los revestimientos. Según el tipo de material, tendremos diferentes tipos de malla. La de revoco morteros es una malla que se utiliza como armadura interna o externa, previene la formación de grietas por asentamiento de los materiales, yesos y morteros. En pavimentos, lograr una mayor resistencia en los pisos, evitar grietas y fisuras, incluso de alto tránsito, suelos industriales o de naves, también utilizada en morteros autonivelantes y en armado de microcementos. Las de impermeabilización se utilizan para reforzar membranas líquidas de resinas y cauchos, donde dan una mayor resistencia a la dilatación de este material tiene.
Y luego en aislamiento térmico se utilizan en bandas con perfilería de PVC y como refuerzo entre capas del mortero. Hablemos ahora del soporte y la aplicación. Siempre indicamos que los soportes nosotros recomendamos que estén lo más limpio posible, secos y libres de partículas y polvo. Se recomienda, y esto es un consejo, enrollar la malla en sentido contrario para evitar curvaturas. Esta malla, digamos que tiene una tensión y a la hora de colocarla sobre el paramento podemos ver que nos complicamos porque tiene esa curvatura. Simplemente con esta acción de enrollarla en sentido contrario la dejamos bastante recta para un posicionamiento lo más fácil posible sobre la superficie. Importante, se sujeta con el mismo material armar, es decir, esta malla nunca la colocaremos directamente sobre la pared, o en este caso, por ejemplo, en unos ladrillos, y luego daríamos el mortero. Lo que habría que hacer es extender una primera capa de material y luego embutir la malla presionándola. Posteriormente daríamos otra capa de material o las capas que el fabricante nos recomiende hasta que quede, digamos, la malla entre medias como un tipo sándwich y que se quede todo en una sola vez. Se puede colocar en zonas críticas varias capas, siempre respetando, como hemos dicho, que tras una capa de malla demos otra de producto. Los tipos de malla en sí, como hemos dicho, pues son las mallas de pintura e impermeabilización, mallas de mortero revoco, mallas de yesos microcementos, mallas de aislamiento térmico SAPE y mallas de refuerzo de pavimentos. Vamos ahora con las generalidades de las mallas de impermeabilización. Las mallas de impermeabilización suelen tener una luz de malla bastante pequeña, entre 1,0 y 2,5 milímetros. Tener en cuenta que estas mallas están indicadas para morteros de granulometría fina, normalmente son licosos, como pueden ser caucho o incluso resinas. Llevan tratamiento antiálcalis y pueden llevar el hilo plano para evitar hacer recrecidos bastante grandes. Dentro de este tipo de mallas de impermeabilización, en Regarsa disponemos de varios formatos, o sea, de varios tipos. Tenemos el reforzaglas, Mavetés, que es una malla más velo, tejido regatés, con un tejido silione sin apresto, que luego posteriormente les explicaré en qué consiste, la Tramaglas 65 y la Gamalla. Empezamos con el reforzaglas, que es una malla de fibra de vidrio de hilo plano indicada para el refuerzo en impermeabilizaciones y cubiertas. Esta malla, comunicarles que es uno de los buques insignias que tiene Regarsa. De hecho, nos vimos la necesidad de, como ven ahí en la diapositiva, serigrafiarla, puesto que en el mercado, dada la cantidad de mallas de origen asiático, siempre se decían que eran la nuestra, el reforzaglas. Con ese motivo, y aparte de la serie de etiquetas que llevan, identifican el producto, nos vimos obligados a serigrafiarla para evitar problemas. Lleva tratamiento antiálcalis y cumple las ISO 9001. El Mavetés es una malla más velo, se utiliza como refuerzo o soporte en muchas aplicaciones industriales, donde las excelentes propiedades mecánicas del tejido, es decir, de la malla, junto con el buen aspecto visual o acabado que nos da el velo, nos dan unos mejores resultados. Tiene tratamiento antiálcalis y básicamente de esta malla decir que sería un velo en el cual va adherido una malla y obtenemos los beneficios de los dos productos. Por un lado, la resistencia de la malla y luego el acabado que nos puede dar fino del velo. El tejido regatés es una malla de fibra de vidrio con un tejido que se llama silione, que con un diámetro de filamiento inferior a los refuerzos de fibra de vidrio convencionales, destaca por sus elevadas propiedades mecánicas en el proceso de refuerzo de impermeabilización, es decir, damos un mayor refuerzo. Lleva tratamiento antiálcalis y la ISO 9001. Aquí explicarles lo que es el tejido silione. Si bien he dicho que las mallas, los filamentos unidos nos daban esos hilos para mayor urdimbre que tejidos hacíamos las mallas, en este caso, en vez de obtener unos hilos, el tejido silione tiene una característica que son mechas. Esas mechas tienen la capacidad de en muy poco espacio dar mayor resistencia.
unido a la cantidad de fibra de vidrio que lleva el producto, que son 80 gramos, y al no llevar apresto, es decir, no lleva ningún tipo de apresto, es de un aspecto textil suave y muy moldeable, pues esta malla se pueden utilizar perfectamente en cubiertas irregulares, en bajantes o incluso en tubos o para impermeabilizar tubos de PVC. Tramaglass 65 ya es una malla normal para el tema de impermeabilización, tiene 58 gramos de fibra de vidrio, tratamiento antiálcalis y la ISO 9001, sin indicar que esta malla también se puede utilizar como refuerzos de yeso fino, pero sin relleno de arena. Hay que tener en cuenta que tiene una luz de malla bastante pequeña. La Galmalla es otra malla de impermeabilización. Esta malla tiene la luz de malla es bastante pequeña, como vemos ahí es de 1 milímetro por 1 milímetro, es decir, el espacio es muy pequeño. Lleva gran cantidad de trame de ordimbre, lleva gran cantidad de fibra de vidrio, con lo cual destacar de esta malla la gran resistencia que nos da. Un poco como anécdota, comentar que el nombre que en Regarsa le dimos de Galmalla es porque esta malla, digamos, en un porcentaje bastante alto, se utiliza mucho para impermeabilizaciones en Galicia, de ahí el nombre que le pusimos. Hablemos ahora de las mallas de yeso y microcemento. En sus generalidades vemos que la luz de malla ya es un poco superior a la de impermeabilización, dado que esto se utiliza ya para yesos o microcemento, que consideramos que son morteros de granulometría media, lleva tratamiento antiálcalis y cumple la ISO 9001. Dentro de estas mallas de yesos y microcementos, en Regarsa disponemos del Tramaglass 75 R58. Esta malla está indicada para el refuerzo de superficies de nueva construcción o en reforma de todos los tipos de yesos en interior. Es ideal para prevenir la formación de grietas y fisuras en acabados con microcementos. Lleva tratamiento antiálcalis y la ISO 9001. Si bien varios fabricantes del tema de microcementos suelen utilizar en sus sistemas mallas de gramajes incluso de hasta 145 gramos. Nosotros estimamos oportuno que con una malla de unos 65 gramos como es esta, perfectamente es válida y no es necesario meterle muchísimo más gramaje. Pasemos a hablar ahora de las mallas de morteros y revocos. En sus generalidades vemos ya que la luz de malla ya es bastante superior, son 10 por 10 milímetros. Su gramaje también aumenta, ya son 110 gramos de fibra de vidrio por metro cuadrado. Lleva tratamiento antiálcalis y cumple la normativa 9001. Dentro de este tipo de mallas de morteros, en Regarsa disponemos de la Tramaglass 110 R85, como veis ahí en azul y en blanco. Es el mismo producto. La acción de tenerla en blanco es por si alguna vez damos un mortero semitransparente o un mortero muy fino y no queremos que se nos marque el color azul de la malla, lo que hacemos es utilizar la blanca. Estas mallas de fibra de vidrio, pues como he dicho, están indicadas para el refuerzo de todos los tipos de mortero y revoco, trabajos de construcción, de carga y renovación en general, previene la formación de grietas y fisuras y indicada para morteros de granulometría ya grueso, no necesario marcado C. Lleva el tratamiento antiálcalis y la ISO 9001. Sí contemplar que esta malla en el mercado pues es muy conocida por las personas que la aplican, por los aplicadores, como la malla azul de morteros. El color azul determina que es una malla de granulometría gruesa. La Tramaglass 110 en blanca, ya os he explicado, a nivel de características es exactamente igual que el azul. Pasemos ahora a hablar de las mallas de pavimentos y soleras. En Regarsa, a lo largo de estos años pasados, hemos introducido este producto, que es la Tramaglass SGR. Si bien voy a extenderme un poquito más en este tipo de malla, porque a pesar de que ya es conocida en el mercado, creo que todavía en la introducción hay mucha gente que lo desconoce. Básicamente estamos hablando de una malla que sustituiría al mallazo metálico.
Está fabricada con fibra de vidrio de la clase E. Están diseñadas para reducir en la fase de fraguado la fisuración. Reduce la aparición de fisuras con respecto a las mallas metálicas en 3 veces. Con respecto a las fibras de polipropileno que se suele utilizar para fibrar morteros, es más homogénea y reduce 2 veces las posibles fisuraciones por impacto. Las grietas visibles se reducen hasta un 50%. Tiene una elevada tensión de rotura para proporcionar resistencia mecánica de hasta 30 kN por metro y un bajo grado de alargamiento. Dentro de este tipo de mallas para suelos o pavimentos disponemos de la Tramaglass SGR 120 en 2 formatos y la SGR 96. Siempre, como he dicho, sustituye al mallazo metálico, pero nunca el mallazo estructural, es decir, es el mallazo ligero. Hablemos de la Tramaglass SGR 120. Como vemos, la luz de malla ya es de 40 por 40 milímetros, es decir, una luz de malla incluso más grande que la de morteros. Tiene un peso en fibra de vidrio de 145 gramos, es decir, lleva más fibra de vidrio. Lleva tratamiento antiálcalis, el certificado de TAC 004 y el marcado C. Si bien vemos aquí en esta malla que ya tenemos esta serie de certificaciones, porque esta malla puede ser susceptible de utilizarse en los sistemas de aislamiento térmico, con lo cual en estos sistemas todos sabemos que las mallas tienen que ir certificadas. La SGR 96 es el mismo tipo de malla, lo único que varía es que la luz de malla es un poco más pequeña, su peso también es un poco inferior, son 130 gramos, cumple las normativas al igual que la anterior. Y sí, comentaros que este tipo de mallas son más utilizables para morteros autonivelantes. Os voy a poner un pequeño vídeo de una aplicación sobre esta malla para que nos hagamos una idea perfectamente de las ventajas que tiene. Hablamos de una aplicación tradicional. Como vemos ahí, es muy fácil de aplicación. Se desenvuelve el rollo a lo largo de la superficie. Importante es el solape, que tiene que ser como un mínimo de 10 centímetros. Como vemos, es muy fácil de aplicar. Con un cúter, un cuchillo, un cuchillo se puede hacer perfectamente. Ahí vemos el posicionamiento de la malla, que tiene que ser un tercio del grosor material. Y esta es una aplicación tradicional de la malla SGR.
Pasemos a hablar ahora de las mallas del sistema SATE. Son las mallas de aislamiento térmico. Se utilizan en bandas como en la perfilería de PVC y como refuerzo entre las capas del mortero. Estas mallas de refuerzo del sistema SATE se utilizan para aumentar la resistencia a la tracción de los morteros frente a las tensiones que se crean en puntos singulares debido a su mayor resistencia mecánica. Disminuye el riesgo de fisuraciones provocadas por la concentración de esfuerzos locales. Este tipo de mallas son muy utilizadas en el sistema de aislamiento térmico, en relación con acabados cerámicos. Se pueden utilizar mallas de gramajes superiores, que ahora detallaremos. Sus generalidades son que suelen tener una luz de malla de 5,5, es decir, no es una luz de malla como la de los morteros, es un poquito inferior. Estas mallas, la estándar, son 160 gramos de fibra de vidrio. Llevan tratamiento antiálcalis, la ISO 9001, el certificado de TAG, que nos garantiza una resistencia mínima de 25 años, el marcado CE con el ensayo contra la alcalinidad, y en su aplicación se coloca a 2 tercios, 1 tercio y con un solapé de unos 10 centímetros. Comentar ahora el tema de las certificaciones. Todos la conocemos, pero por si acaso alguien no lo conoce, simplemente detallarlas. En este sistema son exigibles la ITAC 004, que es una certificación que nos garantiza que las mallas cumplen con las exigencias de tracción y elongación después de envejecerse en un medio alcalino. Esto se suele hacer en un medio licuoso, generalmente, y se suelen dejar 28 días. De ahí se obtiene el resultado o la garantía de esos 25 años. El marcado CE certifica que las mallas cumplen las exigencias de calidad marcadas por la Comunidad Europea. Solamente son exigibles en las mallas de fibra de vidrio relativas al sistema de aislamiento térmico SATE, con la norma europea DITE 004. Hago un poco recalcar esto porque se nos ha dado el caso que algún arquitecto nos ha demandado en concreto en algunas mallas de morteros que lleve el marcado CE. Indicar que la normativa indica que no es necesario o no tiene por qué llevar estas mallas de mortero este certificado y sí en el sistema de aislamiento térmico. Y luego la ISO 9001, que es una certificación que determina la calidad de los productos a utilizar en el sistema. Dentro de las mallas de aislamiento térmico, nosotros disponemos de la Tramaglas 160. Es una malla, como hemos dicho, de 160 gramos, es la que denominamos la estándar. La malla de regarsa de aislamiento térmico, esta también lleva el mismo gramaje, como vemos, de 160 gramos. Esta, digamos que es la malla marca propia de regarsa. La Tramaglas 200 es una malla que con respecto a la 160 lo que nos da es un mayor armado. Dado su gramaje ya la podemos utilizar en acabados cerámicos. La Tramaglas 330 es lo que denominamos ya una malla antivandálica. Se utiliza en las zonas bajas del edificio, que es donde más sufren, tipo zócalo. Es más resistente que la normal y nos da una resistencia superior. Está recomendada para reforzar acabados también cerámicos. Tiene un gramaje de 330 gramos. La Tramaglas 653 R585 también es una malla utilizada en las zonas bajas del edificio, es decir, otra malla antivandálica. Esta ya tiene un gramaje de 653 gramos, es decir, una resistencia bastante importante y también recomendada para hacer acabados cerámicos. Y hasta aquí este webinar. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Como he dicho, aquí les dejo mi contacto, mi número de teléfono y correos, con el fin de que cualquier pregunta que puedan tener al respecto me la pueden hacer y yo los puedo poner en contacto con ustedes para responderle con mucho gusto. Dar las gracias por su asistencia.